En el regreso retomamos las actividades y antes de dar inicio al tercer bloque, invitamos a subir al escenario y a dirigirse al auditorio a la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, señora Diana Mondino. Hola a todos. No sé si es que tenemos que hablar entre muchos o que ya se escaparon antes de saber lo que voy a decir. Pero son todas buenas noticias las que tengo para contar. Así que espero que al final, por supuesto, que haya preguntas, pero espero que vean que Argentina tiene enormes posibilidades de crecer y enormes posibilidades de que volvamos a tener un rol relevante en el mundo como alguna vez tuvimos. No es una cuestión de crecimiento económico, por supuesto, eso es importante, sino que las perspectivas que tiene Argentina es de volver a ser un actor creíble en el mundo. Para eso estamos trabajando desde la Cancillería, acompañando el trabajo que se está haciendo enorme en todo el resto de la economía argentina. Estamos haciendo un trabajo de índole política o diplomática y un trabajo de índole, llamémosle, comercial. Los estudiantes de ciencias políticas seguramente se escandalizarán por esas dos definiciones, pero es la más fácil para que nos entendamos aquí. Desde el orden de inserción en el mundo, nosotros tenemos que expresar cuáles son nuestros valores, cuáles son los elementos que nos hacen ser lo que somos y lo que queremos ser. Normalmente se habla de intereses. ¿Cuáles son los intereses del país? ¿Los intereses de quién? ¿Los intereses cuándo? Es mucho mejor hablar de valores. Y dados tus valores, conlleva ciertos intereses. Pero sepamos que Argentina es parte del mundo occidental, es parte de una civilización que valora la vida y la libertad y es parte de una civilización que permite que sus ciudadanos se puedan realizar. Queremos ser una democracia en todos los órdenes de la palabra. Y por lo tanto, es mucho más fácil estar relacionado con ese tipo de países que nos entendemos con cierta facilidad. Esto hace que Argentina pueda tener muy cómodamente una agenda completamente multilateral. Nosotros podemos tener relaciones con todos los países del mundo, podemos tener actividad económica, comercial, diplomática con prácticamente todos los países del mundo, porque no tenemos ninguna relación o eliminación específica que nos prohíba, dificulte o complemente con la inmensísima mayoría de los países del mundo. Esto es francamente un camino hacia una nueva era. El gobierno de la libertad avanza, estamos diciendo, señores, volvamos a la Constitución de 1853 conceptualmente, porque nunca hemos salido de esa Constitución, porque nunca hemos dejado de tener eso como marco. Sí, la Constitución ha tenido algunas reformas, pero el marco conceptual jamás cambió. Lo que estamos diciendo es, cumplámosla. Hagamos lo que nuestra Constitución dice que hay que hacer, respetemos el marco normativo, respetemos una cantidad de temas que son muy importantes y ahí vamos a tener una enorme posibilidad de crecer. Lo de respetar la Constitución lo estamos viendo hoy con la división de poderes, en donde el Congreso tiene un rol que puede ser contrapuesto o no, ya vamos a ver, tengamos paciencia, con las aspiraciones o las propuestas del Poder Ejecutivo. Pero si respetamos la Constitución, sobre todo en toda la parte que brinda derechos y responsabilidades, tenemos enormes posibilidades de que Argentina sea nuevamente un país creíble en el mundo. Para reconstruir la confianza y generar sinergias, también tenemos que mejorar la productividad. Necesitamos incrementar exportaciones de todo tipo. Y es muy fácil. Bueno, acá estamos en Expo EFIC, por lo tanto ustedes todos ya saben cómo la composición del PBI está compuesto por el consumo, la inversión, el gasto público o el saldo comercial. Pues el consumo en Argentina no puede crecer demasiado mientras estuviéramos en un contexto de elevadísima inflación. La inversión no puede crecer, no solo por el contexto de alta inflación, sino por la enorme dificultad para generar un ahorro previo que te permita financiar la inversión. El gasto público, somos muchos, y espero que todos los que están aquí también, los que creemos que el gasto público no puede seguir creciendo ilimitadamente. Y por lo tanto, el principal driver de crecimiento que muy fácilmente podemos identificar es el sector externo. Exportar más
que lo que se importa. De esa manera se genera actividad, se genera riqueza, va a haber capacidad de ahorro, va a haber capacidad de inversión, va a haber capacidad de consumo. Pero para poder hacerlo necesitamos una cantidad de temas. Sé que han escuchado varios economistas y sobre todo al presidente Javier Milei esta mañana, en donde explicaban cuáles son las condiciones que se está dando esto. Pues para cumplir con esos objetivos estamos abocados en la Cancillería a múltiples temas. Y quiero un tema que tal vez sea obvio, pero bueno. Yo tengo el privilegio de poder trabajar en el largo plazo. Yo tengo que estar pensando en el futuro de la inserción argentina. Por supuesto, todas las políticas son pensadas en el futuro, pero las que yo tengo que trabajar son aquellas que dan resultado a lo largo de las décadas. Para eso estamos trabajando, negociando acuerdos de apertura comercial con diferentes mercados que permitan el crecimiento y la diversificación de productos de exportación y sobre todo mercados de destino. Podría haber muchos más mercados, no es fácil llegar, hay muchísimos costos, pero eso es lo que tenemos que hacer. Transporte aéreo, ya tenemos firmados creo que 5 convenios, ya que tenemos cielos abiertos, ahí, que tenemos bastante posibilidades de establecer muchísima mejor conectividad con el resto del mundo. Obviamente eso te trae turismo, obviamente eso reduce costos logísticos, obviamente permite intercambio estudiantil. Hay muchísimas cosas que surgen a través de una sola palabra en el decreto 70, que es cielos abiertos. Estamos trabajando en tratados de doble imposición y de protección de inversiones con diversos países. No es fácil porque Argentina ya tiene empresas extranjeras que están trabajando, algunas de las cuales ya tienen cierto esquema impositivo. Cuando uno se pretende cambiar, bueno, una de las dos partes puede verse afectada. Pero hemos trabajado y ya tenemos prácticamente una decena de tratados de doble imposición o de protección de inversiones en camino. Cuando digo esto, ustedes piensan que durante 70 años no ha habido. Hemos tenido muy poquitos y ahora estamos trabajando intensamente en esto. Esto es muy importante porque además evita o reduce enormemente la evasión y la elusión fiscal. Y todos sabemos que esos dos son dos temas en Argentina son muy importantes. Tenemos también que tratar de dar certidumbres a las inversiones extranjeras o de argentinos. Y ustedes piensen que la cooperación y capacitación para que podamos tener un mejor relacionamiento bilateral tiene muchísimas aristas y en todos esos estamos trabajando simultáneamente. Respecto al Mercosur, somos miembros de Mercosur, estamos tratando de revitalizarlo y de dotarlo de alguna serie de herramientas que no lo tenía. Mercosur hasta ahora no ha creado comercio, sino lo que se llama desviación de comercio. Era más barato hacer transacciones entre nosotros que con el resto del mundo. Eso ha dificultado que nuestras industrias crezcan. Y no es solamente un problema argentino, ha ocurrido en los otros países también. Entonces estamos todos intensamente viendo cómo podemos hacer que el Mercosur tenga una cantidad de capacidades muchísimo más grande. Movimiento de personas, movimiento de capitales, de mercaderías, posibilidad de tener la industria en un lado y parte del trabajo hacerlo en otro, identificación de cadenas de valor, todo eso lo estamos haciendo para que no sea un acuerdo que en su momento, hace 32 años, tenía cierta importancia y sobre todo estaba concentrado en unos dos sectores. Queremos que sea lo más amplio posible y afortunadamente los países del Mercosur todos conocemos que esto es necesario, cada uno tiene sus preferencias, pero todos sabemos que tiene que esto ser ampliado. Y simplemente les menciono, el comercio intrazona, intra-Mercosur, está por debajo de los niveles históricos. Cuanto más nos hemos cerrado, más difícil ha sido venderle a nuestros propios vecinos, imagínense en otros países. Estamos muy por debajo de nuestros niveles históricos. Por lo tanto, estamos también tratando de revisar un montón de elementos, aspectos institucionales para que el funcionamiento sea más eficiente. A su vez, el Mercosur tiene una serie de reglas que nos llevan a trabajar en conjunto los 4, aproximadamente 5 países, porque ingresa Bolivia, en donde tenemos que tener un acuerdo. Y cada vez es más difícil, cuanto más seas, más difícil es ponerse de acuerdo. Y estamos tratando de trabajar con tratados con otros países. El más conocido es el de la Unión Europea. Estamos trabajando en otros 2 más, con EFTA y con Emiratos Árabes. Pero claro, llegamos tarde a
este tipo de acuerdos. Otros países del mundo tienen ya multiplicidad de acuerdos y un nuevo acuerdo tiene que adaptarse a lo que ya tienen. No pueden tener condiciones extremadamente diferentes con un socio potencial que con lo que ya tienen con un socio actual. Por lo tanto, eso nos pone una serie de salvaguardas o barreras que tenemos que superar y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos. El resto del mundo ya tiene sus reglas de juego, ya tiene acuerdos entre múltiples países. Chile tiene decenas de tratados. Entonces, si nosotros queremos hacer más transacciones, por ejemplo con Chile, pues tenemos que más o menos respetar y conocer cuáles son los casos. Obviamente lo pongo como ejemplo simplemente porque es un vecino, pero tenemos muchísimos. Hay 200 países del mundo con los cuales pudiéramos estar trabajando. Para esto también estamos trabajando en simplificación y desregulación y desburocratización de muchos de los elementos que hacen al sector externo. Ustedes saben, hay temas que son macroeconómicos, no propios de la Cancillería, pero la eliminación de las DEJAI, la reducción de las IRAs, ir limpiando un poquito el cepo. Hoy Javier ha explicado ya muchos de estos temas. Pero también estamos desburocratizando y simplificando una serie de otros elementos. Informes que debían presentarse, registros que existían, condicionamientos que existían, que nosotros mismos imponemos a nuestros productores. No tiene sentido quejarnos de los aranceles que ponen en otros países cuando nosotros mismos limitamos a nuestros productores. Eso es terriblemente importante darnos cuenta, porque si no siempre el malo es el otro, siempre el responsable es el otro, siempre es culpa de alguien y no es de Argentina como tiene su propio esquema regulatorio. Seguimos avanzando lo más rápido que se puede en esquemas de simplificación y cualquiera que haya visto muy recientemente las medidas que se están tomando en la Secretaría de Comercio Interior podrá ver que, bueno, semana a semana son múltiples las regulaciones que se van eliminando. No es tan fácil, porque si vos tachas una, a lo mejor se te mueve alguna otra cosa que no querías, que por lo menos por ahora se modifique. ¿Y por qué digo por lo menos por ahora? Ustedes piensen que la apertura de la economía es de doble camino, que nosotros podamos exportar y que podamos importar, o sea, que otro nos pueda vender. Si a nosotros en Argentina liberamos todo rápido y completamente, suena muy interesante, es lo que los libros dicen que hay que hacer, pero también sabemos que las empresas argentinas no todas están preparadas o dispuestas o en condiciones de enfrentar una avalancha de importaciones. O aunque no sea una avalancha, simplemente hay condicionalidades diferentes. Una empresa que exporte alimentos tiene que estar de acuerdo con toda la normativa argentina y la normativa del otro país. Una empresa que quiera exportar lo que fuere tiene que tener todos los costos logísticos e impositivos nuestros comparados con los del otro país. Por lo tanto, ir desmantelando esto requiere una cierta cirugía fina y que cada vez se puede ir más rápido, porque la empresa se puede adaptar. La empresa puede adquirir tecnología, puede tomar nuevos procesos, puede asociarse con parte de su cadena de valor, puede tener tiempo de salir a buscar nuevos clientes. Todo eso lleva un mecanismo en el cual estamos trabajando muy en conjunto con economía. Bueno, todos estos procedimientos a su vez tenemos que hacerlo dentro de, puedo decir pesado, marco regulatorio de la OMC, en donde uno tiene que cumplir ciertas normas internacionales. Si uno no las cumple, alguien te toca timbre y te dice, señor, usted no está cumpliendo con determinadas cosas, por favor, hágalo. Argentina ha tenido juicios de dumping. Y vos decís, pero si acá nos están matando impuestos, ¿qué me estás diciendo de dumping? Sí, pero porque infringimos en alguna norma y hay que tratar de, bueno, de volver a comportarnos dentro de lo que son las normativas internacionales. Hay otro tema que es la OCDE, que es una organización internacional en donde hay unos 50 países en este mundo que pone reglas. Y aquí todos ustedes tienen que ayudarnos porque es un proceso, un camino bastante largo. Es muy probable que no se termine en este mandato, sino un problema que lleva unos 6 años más o menos según los países que lo han hecho, y en donde se necesita adaptar una cantidad de normas que no es solamente lavado de dinero o leyes laborales, sino que implica una enorme cantidad de temas en los cuales tenemos que ir diciendo cuándo y cómo podríamos adaptarnos a ciertas normas razonables. Pongo un ejemplo muy simple. No habrá trabajo infantil. Sí, podés decir no habrá trabajo infantil, pero ¿hay alguna normativa? ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Quién es el que se encarga de revisarlo? O sea, no es solamente el título, sino que hay que mostrar
cuáles serían los elementos que nos llevan en ese camino. Este es un tema tan importante que el día que el presidente asumió, el 10 de diciembre, mientras él estaba hablando al Congreso, en las escalinatas a todos los ciudadanos argentinos, yo me tenía un auto esperándome y fui rápido a la Bolsa de Comercio, en donde un grupo de empresarios y de diplomáticos estaba esperando, estaban viendo por pantalla el discurso, y allí, junto con la persona equivalente de Cancillería de la OCDE, que vino especialmente a Argentina para eso, el propio 10 de diciembre presentamos la propuesta de que queríamos acceder a la OCDE. Para que ese señor estuviera el 10 de diciembre, obviamente, había tomado un vuelo unos días antes y habíamos estado hablando durante bastante tiempo de cuándo, cómo y de qué forma podíamos empezar a trabajar. Argentina había iniciado el proceso unos 8 años antes, se había dejado de lado y pudimos retomar, no desde el mismo lugar que había quedado, porque bueno, el mundo va cambiando, pero pudimos aprovechar gran parte del trabajo que se había hecho en cuanto a acercarnos a la OCDE, no a las cosas propiamente dichas que tenemos. Eso va a ser un trabajo enorme para todos nosotros. Eso nos va a llevar a cambios en absolutamente todos los sectores de la economía, pero supuestamente para hacer las cosas más y mejor. Allí cada sector va a tener que trabajar, por más que está colgado en la web, nadie mira cuáles son las pautas que hay que cumplir, pero con cada sector vamos a estar trabajando con las cámaras, con los representantes, con los sindicatos, con cada una de las áreas que están vinculadas a estos temas para poder ir aproximándonos lo más rápido posible a estas restricciones. Y uso bien la palabra restricciones porque es que te ponen una cancha en la cual vos jugás. Y básicamente, si jugás al fútbol, no podés entrar con una raqueta a la cancha. Eso es lo que te dicen. Después, dentro de la cancha de fútbol, hacé lo que quieras. Y si lo tenés a Messi, mucho mejor. Pero no podés entrar a jugar con reglas diferentes. Eso es lo que se está diciendo. Pero tenés que conocer las reglas del fútbol y comprometerte a que nunca vas a entrar con una raqueta. Eso va a ser un trabajo, insisto, de varios años y por eso decimos que es mirando el futuro. Hay otros temas que también son muy importantes, no solamente es el minucioso trabajo político que haya que hacer al respecto, sino que nos permite revitalizar muchísimas otras cosas que tiene Argentina. Tenemos la mejor carne del mundo, tenemos el Malbec, tenemos jugadores de fútbol, pero también tenemos satélites. Somos el país número 11 con tener satélites que ya están en el espacio a nivel mundial. Hay otros países, como China o India, que han comenzado hace menos tiempo y que sin embargo están creciendo a un ritmo absolutamente vertiginoso. Nosotros hemos desperdiciado algún tiempo. Pero bueno, esas capacidades tecnológicas están, hay que revalorizarlas. Tenemos un sistema de ciencia y técnica que puede ser revalorizado, donde tenemos de diferentes maneras la posibilidad de que haya patentes o protección intelectual que permita que una persona que ha tenido una idea pueda protegerla, que ha tenido un nuevo invento que pueda producirlo, que ha tenido un descubrimiento y que pueda acercarlo al resto de la humanidad. Para eso necesitamos que haya protección y para eso necesitamos que el sistema de ciencia y técnica no necesariamente sea una cuestión exclusivamente, no es malo, pero que no sea exclusivamente de producción de conocimiento, sino que además esa producción de conocimiento, si alguien quiere y si alguien pueda concretarse. Ese eslabón estamos tratando de recrearlo. Y no va a ser la primera vez que se hace. Argentina ya tiene 11 unicornios, ¿no? Allá hay conocimiento que se ha generado en Argentina y que ha generado empresas de enorme valor. Pero necesitamos que esto sea lo más fácil posible para la mayor cantidad de gente que está investigando en las cosas más diferentes, desde biotecnología, desarrollos en semilla, temas neurológicos, nuevas formas de generar energía. En todos esos temas necesitamos que haya un marco que le permita a los que hayan trabajado en eso, que eso se convierta en algo que ojalá, si es factible, pueda llegar a un mercado. Tenemos además, ustedes lo habrán escuchado 100 veces, muchos recursos en el área energética. Tenemos recursos para algunas décadas, no para siempre. Pero además el adelanto tecnológico en el resto del mundo va muy rápido. Por lo tanto, si Argentina no desarrolla rápido estos recursos, es probable que le queden sin capacidad de utilización. Es como tener un castillo o una fortaleza en Europa para defenderte de los señores que venían a caballo y con una armadura. Y bueno,
en el momento que aparecen los cañones, eso ya no tiene sentido. Cuidado que Argentina no pierda estos recursos. Por eso necesitamos aprovecharlos lo más rápido posible y no cabe duda, la tecnología que se está utilizando en algunos sectores, el ejemplo más claro es Vaca Muerta, pero lo tenemos también en la parte eólica, lo tenemos en la parte de energía solar. Hay algunos desarrollos con hidrógeno verde que están comenzando a tener visos de realidad. En todos esos sectores tenemos que poder trabajar. Y todas las personas que trabajan ahí compran zapatillas para sus hijos, toman una cervecita a la noche, van al cine, compran un auto. Todo eso mueve la economía. Pero se necesita que haya algo que tenga perdurabilidad, que haya alguna capacidad de producción previa para que eso verdaderamente ocurra. Y por eso estamos en un sistema de promoción de inversiones que es creo yo, muy interesante. No solo está lo que habrán escuchado sobre todo en estas últimas 2 o 3 semanas, sobre la promoción de inversiones a través de un sistema como el RIGI, etcétera, sino que estamos planteando un sistema generalizado para todo inversor argentino o extranjero que quiera poder trabajar en Argentina. Esa parte de poner reglas de juego claras, es muy obvio en el caso de inversiones, pero estamos tratando de extenderlo a todos los sectores de la economía. Y esa parte es donde están ustedes. Y acá permítanme decirles, yo no sé qué va a pasar esta noche, si sale la ley así de rápido, si no sale. Es menos ley que la que teníamos. Ufa, todo lo que sacaron era justo lo que a mí me hubiera gustado, justo lo que él hubiera necesitado. Pero el punto no es ese. El punto es que salga o no salga. Muchas de estas cosas van a estar listas para que se puedan hacer. Y si mi empresa es la primera que empieza estas cosas, es la que más chances tiene de lograrlo. Porque si todos los demás están esperando, bueno, pues llegarán a lo mejor tarde a la fiesta. El que no invierta y espere a ver si se concreta, es cierto, a lo mejor se evita algún disgusto, pero también es cierto que le va a costar muchísimo más llegar e integrarse a todo lo que va a pasar. Simplemente piensen, la desregulación que el decreto 70/23, que trajo Argentina en varios temas, pero entre otros la desregulación en alquileres, lo que ha producido en el mercado de alquileres en 2 meses, ya llevamos 6, de movimiento en este sector. Si un articulito puede generar esto en un sector y que recién empiece y que nadie entendía y que nadie veía y que yo quiero saber qué pasa, el que llega primero tiene muchísimas más chances. O sea, el incentivo para entender rápido el proceso y ser de los que están trabajando en este nuevo proceso es muy grande. Repito, sí, es cierto, tiene riesgos, pero si no, ¿cómo es? El que no arriesga no gana. Lo que necesitamos es que cada uno de ustedes preste atención a todos estos cambios, se fije en cuál le parece que es oportuno en trabajar. Si tiene alguna idea o una objeción, cuéntenla. Cada uno de nosotros estamos trabajando. Yo tengo una persona amiga que es editor de libros y me cuenta algo del contenido de plomo, de la tinta de los libros que había estado hace mucho tiempo en una restricción puesta por Moreno. Bueno, ¿se imaginan en miles de restricciones quién hubiera encontrado eso? Bueno, uno descubre eso y eso a la industria editorial argentina le permite respirar un poco más tranquila. No va a ser un cambio mayúsculo, pero sí es mejor que no tenerlo. Todos ustedes, las iniciativas que tengan, los comentarios que tengan, las posibilidades de hacer llegar ideas o críticas o advertencias, decir, cuidado, que si tocas eso es un problema, son indispensables. El proceso de la OCDE va a llevar, repito, nadie sabe, 4, 5, 6 años. 6 años es el promedio de otros países para tratar de acceder. Repito, nosotros empezamos el proceso en el 2017 por ahí. Y es como si estuviéramos empezando desde cero. A todos ustedes van a estar afectados por esto. Cerciorémonos que sea no afectado en el sentido de, uy, es un problema, sino, wow, qué oportunidad que tengo. Y Argentina tiene un futuro promisorio si nosotros trabajamos para hacerlo. Y Argentina tiene la posibilidad de hacer muchísimas cosas sin esperar al Mundial de 2030. Así que espero que todos podamos trabajar. Muchas gracias.